¿Ya? Prioridades y compromisos del varón cristiano. Ese es el tema. Y podríamos cambiarlo en este momento y decir, ¿no es cierto?, que son las prioridades y los compromisos del cristiano, del hombre cristiano, de la mujer cristiana. ¿Ya? Quiero partir diciéndoles que la finalidad de este tema, de este taller, de esta reunión, es que salgamos teniendo una mirada diferente de nuestro actuar, de nuestra forma de comportarnos, de nuestra forma de vivir, como decía inicialmente, como varones cristianos. Yo estoy seguro que todos los que están conectados hoy día o todos los que están aquí somos personas perfectas. Somos cristianos realmente perfectos. No cometemos errores, nos llevamos nuestras vidas sometidas al 100% a Dios. En la casa nunca nos equivocamos. Con Nuestra Señora no cometemos ningún error y también sabemos perfectamente manejar nuestras responsabilidades ministeriales y nuestras responsabilidades laborales. Todos los que estamos aquí somos excelentes. Y por lo mismo les voy a pedir un pequeño compromiso y un pequeño gesto para esta actividad. Y un compromiso que seguramente les va a llamar la atención, pero yo creo que es necesario. El otro día lo hicimos y es difícil cumplirlo en verdad porque uno se deja llevar. Lo que tengo que decirles es que primero tengan presente que lo que yo voy a compartir con ustedes no es una cátedra, no es un manual, no es algo exclusivo para decir cómo debe ser cada uno, ni qué decisiones tiene que tomar. Esto no es un manual ni una cátedra, porque cada uno de nosotros, todos nosotros debemos analizar nuestras vidas, presentarlas ante Dios y tomar acciones de acuerdo a nuestra realidad, a nuestra condición con Dios. ¿Ya? Todos aquí tenemos defectos, todos aquí tenemos errores, igual que el que está a mi lado, igual que el que está al lado suyo, igual que el que está al otro lado de la cámara. A lo mejor yo soy más bonito que muchos de ustedes, pero eso no me hace más perfecto. ¿Ya? No me hace más perfecto. Por eso, hermanos, lo que le quería pedir es que nos abstengamos por este tema, o por un rato, o en este taller, de decirle a los demás cómo yo creo que hay que hacer las cosas. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque siempre que se toca un tema de intimidad, siempre que se toma un tema personal, un tema de cercanía con Dios, un tema de nuestras responsabilidades, todos salimos a decir lo bien que lo estamos haciendo en nuestra vida. La iglesia es la única institución donde un tema que se trata relacionado con la intimidad con Dios ya es conocido y es manejado perfectamente por todos los que lo escuchan. Cuando nos tocan nuestras responsabilidades, salimos a defender la correcta forma en que yo lo hago. Nunca estamos equivocados, nunca tenemos nada que cambiar, así que lo que les quiero pedir es que solo tratemos de no salir con él, yo lo hago, yo lo he hecho, yo les puedo decir cómo hacerlo. ¿Ya? Y si en un momento se siente tentado a eso, es porque a lo mejor se está sintiendo incómodo. Y si se siente incómodo, pídale a Dios que le muestre por qué se está incomodando. Todos somos diferentes y Dios actúa con cada uno de nosotros de forma particular. Eso es lo primero que les voy a pedir. Y lo segundo, les voy a pedir que oremos. Bendito y amado Padre Celestial, quiero pedir su dirección en estos momentos. Llegamos ante usted, Señor, primero para alabar su santo nombre, para darle gloria, Señor, por lo maravilloso que usted es en nuestra vida. Gracias, Señor, porque usted transforma nuestro ser cuando acudimos a usted, cuando le buscamos, cuando escuchamos su palabra, Señor, cuando escudriñamos en ella, Señor, cuando, Señor, estamos dispuestos también. Pedimos perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados, porque sabemos que fallamos mucho, pero sabemos también, Señor, que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de amor que nos ha perdonado de nuestras faltas, que nos ha llevado de muerte a vida y pedimos que tú nos dirijas, Señor. Guíame, Señor, en lo que voy a decir. Toca el corazón de cada uno de nosotros, incluyéndome también, Señor, para que podamos cambiar y mejorar aquello que estamos haciendo mal. Dirígenos, Señor, guárdanos, Señor, y se bendiciendo a cada una de nuestras familias. Lo pedimos por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar haciendo una pregunta. Ahí hay tres cosas
hay tres alternativas que tenemos que considerar. Si usted tuviera que elegir entre tres actividades, o entre estas tres actividades, ¿cuál sería su decisión? ¿Elegiría algo que le gusta? ¿Elegiría lo que es urgente hacer? ¿O elegiría aquello que es importante? ¿Lo que me gusta, lo urgente o lo importante? ¿Qué escogería? Seguramente nos veríamos tentados, ¿no es cierto? Y nuestro corazón se inclinaría a hacer lo que me gusta. ¿Por qué? Porque me merezco a veces un cariño, me merezco un descanso, me merezco el estar, darme un gustito, ¿no es cierto? Me lo merezco. Pero a veces, y no necesariamente lo que me gusta, es lo que realmente se necesita hacer primero. Y entre lo urgente y lo importante, ¿qué harías? ¿Qué harías tú? Podrías elegir lo urgente. ¿Por qué? Porque lo urgente a lo mejor te hace mucho ruido o nos hace mucho ruido y porque parece que es lo más importante para nosotros. O a lo mejor vamos a ir por lo importante, porque lo importante a lo mejor afecta a nuestra familia. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿qué elegirías? ¿Lo que te gusta, lo urgente o lo importante? Lo que yo les puedo decir es que cada uno va a elegir de acuerdo a sus prioridades. Así vamos a elegir, de acuerdo a nuestras prioridades. Y tengo que preguntarle, y tengo que preguntarte, ¿tú tienes prioridades? ¿Debemos tener prioridades? ¿Y qué son las prioridades? Las prioridades del diccionario las define como es la anterioridad de algo, aspecto u otra cosa en tiempo, orden e importancia. La prioridad es la precedencia de importancia de una actividad sobre otra. La prioridad es la importancia que se le da a una actividad, tarea o evento. ¿Ya? Eso es prioridad. La importancia que nosotros le damos a algo por sobre otras cosas. Y tenemos que entender que las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida depende de cuáles sean nuestras prioridades. De acuerdo a nuestras prioridades nosotros nos movemos, de acuerdo a nuestras prioridades nosotros actuamos, de acuerdo a nuestras prioridades nosotros tomamos decisiones. ¿Ya? Eso es algo que tenemos que tener muy presente. Y prioritario es lo que es más importante, lo que debe ir primero. ¿Recuerda la pregunta? Lo que me gusta, lo urgente o lo importante. No siempre lo prioritario es aquello que me gusta. Y debemos los cristianos tener presente cuando elegimos lo siguiente. Tenemos que tener presente y recordar que nosotros, los hijos de Dios, debemos vivir y decidir por principios, no por instintos, no por gustos, no por necesidades, no por circunstancias. Nosotros vivimos por principios, ¿sí? Vivimos por principios. Por eso debemos tener nuestras prioridades bien establecidas. Por eso tenemos que tener bien firmes nuestras prioridades, para que cuando surjan conflictos en nuestras decisiones, podamos determinar qué es lo mejor para hacer y podamos determinar qué debo decidir. Quiero que veamos un pequeño punto aquí. Aquí hay un listado de varias cosas. Dineros, dones, tiempo, necesidades, gustos, responsabilidades y riquezas. Entonces, ¿cuál de estas opciones afecta nuestras prioridades? ¿Cuál de estas cosas que están puestas acá están fuertemente ligadas o relacionadas con las prioridades de un hombre? ¿Cuál de estas? Se la voy a hacer más fácil. ¿Ya? ¿Las leyó bien? Se las voy a hacer más fácil. ¿Cuál de estas están relacionadas o no está relacionada con las prioridades de un hombre? Dinero, dones, tiempo, necesidades, gustos, responsabilidades o riqueza. ¿Cuál de ellas no debe ir ahí?
A lo mejor está diciendo el dinero no debe ser una prioridad. Y no afecta a las prioridades del hombre. El hombre no se preocupa del dinero. A lo mejor el hombre no se preocupa de las riquezas. Pero ¿sabe? Todas ellas, todas estas que están acá, están relacionadas y todas ellas son influyentes en las prioridades de un hombre. Todas ellas afectan qué prioridades tengo yo en mi vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquello a lo que nosotros le damos importancia es lo que va a determinar hacia dónde corremos. A lo que yo le doy importancia determina hacia dónde voy, cómo me muevo, qué decido, qué acción tomo, qué decisión tomo, qué postura tomo. En la Sociedad de Caballeros se ha estado estudiando el libro de Nehemías y han estado en todas las últimas actividades, ¿no es cierto?, haciendo mención a Nehemías y estudiando este libro y las cosas que se ven ahí. Y la pregunta mía es si Nehemías tenía o no tenía prioridades. Y creo que sí las tenía. Y les voy a dar un pequeño resumen de Nehemías, para que ustedes después lo lean, lo busquen y también se den cuenta cómo se establecía, porque es un ejemplo que se utiliza dentro del pueblo cristiano, es un ejemplo que los hombres utilizamos siempre como liderazgo, para salir adelante. Pero ¿qué prioridad tenía Nehemías? Capítulo 1, tenía comunión con Dios y estaba preocupado por su pueblo. Capítulo 2, cumplía su trabajo ante el rey y era bien considerado por el rey, porque lo hacía bien, ¿o no? Capítulo 3, estaba preocupado de la seguridad de la ciudad de Jerusalén. Capítulo 4, no estaba dispuesto a hacer alianza con el enemigo. Capítulo 5, y de ahí en adelante, velaba por la igualdad en el pueblo, el orden en las responsabilidades, en la generosidad del pueblo, la búsqueda y compromiso con Dios por parte del pueblo, la distribución y la responsabilidad de cada una de las tribus. Nehemías sí tenía prioridades y se movía de acuerdo a ellas y actuó de acuerdo a ellas. Y todos nosotros nos movemos por prioridades, aún pequeñas cosas que hacemos, pequeñas cosas que decidimos, están dadas por el lugar e importancia que nosotros le tenemos en nuestra vida. ¿Por qué debemos tener prioridades? Porque dice, ¿por qué estamos hablando de las prioridades? ¿Por qué las debemos tener? Primero, porque Dios las establece, porque forman nuestro carácter y nuestra forma de ser y de vivir, y porque nos ayudan a tomar decisiones correctas. Por eso tenemos que tener prioridades. Si para usted lo más importante es su trabajo, posiblemente su prioridad principal sea el bienestar, aun cuando deba sacrificar tiempo con su familia. Aquella persona que considera que un trabajo excesivo puede afectarle en forma espiritual, también está movido por una prioridad, pero para él lo más importante puede ser su relación con Dios y el cuidado de su familia, pero también son prioridades. Leíamos en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Querido hermano, querida hermana, Dios establece un orden. Dios ha establecido un orden. Y yo estoy seguro que si les pregunto a cada uno de ustedes cuál es la prioridad para el hombre, todos los supercristianos aquí nos vamos a levantar con el pecho diciendo que es Dios. Todos vamos a tratar de uno, es Dios. Y eso no va a caer duda. Pero si usted tiene que ir a ver un partido de fútbol, o a lo mejor tiene que ir a jugar a la cancha, y además está la necesidad de visitar a un hermano solo y enfermo, ¿qué harías? ¿Irías a la cancha o irías a visitar al hermano? ¿Irías a jugar o irías a visitar al hermano enfermo, solo, que a lo mejor hay que llevarle algo, a lo mejor hay que cuidarlo, hay que escuchar un buen rato? ¿Por qué cosa determinarías? ¿Qué determinarías como más importante? Y aquí yo estoy seguro que más de un hermano va a decir, no, yo iría donde el enfermo, lo subo al auto y me voy con él a la cancha. Y así hago las dos cosas de uno, porque siempre nos acomodamos. Pero la pregunta es más profunda que eso.
es donde está nuestro corazón. En Mateo 6:33 dice, y note esto, que dice, buscad primeramente, primeramente, no dice únicamente, no dice sale de tu casa y dedícate a predicar todo el tiempo y cuando vuelvas a tu casa vas a encontrar de manera mágica un plato de comida y una ropa y una muda de ropa ahí para que tú te puedas cambiar. Dios no incentiva esa irresponsabilidad. Él establece un orden y dice que lo primero es Dios. Y llama la atención el contexto de este versículo de Mateo 6, porque cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, esas cosas a las que hace referencia, las cosas con las que se contrapone, no son cosas malas, son cosas necesarias, son cosas importantes. El alimento, la bebida, la comida, la vestimenta, y por eso existe un orden. Por eso existe un orden. Y no solamente se deben tener prioridades. No sé si me entendió esta parte. No está diciendo únicamente el reino de Dios. Las otras cosas también son necesarias. Pero sobre esas cosas está Dios. Y vamos a hablar un poquito más de esto un poquito más adelante. Ahora, quiero que también tengamos presente que no solamente debemos tener prioridades. Sí, porque alguien me puede decir, yo tengo un montón de prioridades. También se debe tener un orden de esas prioridades. Tenerlas en orden. Lo primero es Dios. Lo primero es Dios. Entonces, se debe tener prioridades y se debe tener un orden de prioridades. Pero ese orden de prioridades debe ser un orden correcto, de acuerdo a la palabra de Dios. No solamente tener prioridades, tienen que estar en un orden. Ok, pero tienen que estar en un orden correcto. Y no basta con solo prioridades. No basta con un orden correcto. ¿Por qué? Porque si no se tienen ordenadas nos va a traer confusión, frustración, pérdida del gozo. Pero además debemos vivir de acuerdo a ese orden. Fíjese, tener prioridades, tener un orden de prioridades, que ese orden sea correcto, pero además debemos vivir de acuerdo al orden de nuestras prioridades. Debemos vivir de acuerdo a ese orden. Y vamos a ver 4 prioridades que nos afectan. Y aquí yo las puse en un orden, 1, 2, 3 y 4, primero, segundo, tercero y cuarto. Usted puede estar de acuerdo conmigo o no. No vamos a discutir ese punto. Lo que yo sí le voy a decir que el primer punto es inamovible. Porque la primera prioridad de un hijo de Dios, de un cristiano, es Dios. Es mi relación personal con Dios. En segundo lugar, la familia. Tercer lugar, las actividades vocacionales. Y cuarto lugar, las actividades ministeriales. ¿Cuál cree usted que es el orden correcto para su vida? Lo vamos a ir viendo. De lo que no cabe duda, y lo vuelvo a decir, es que Dios y la relación personal con Dios es lo primero. ¿Se acuerda de este versículo en Filipenses capítulo 1? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los hombres del pasado, querido hermano, tenían un anhelo desesperado de glorificar a Dios. Querían disfrutar de la comunión con Dios. Deseaban obedecerle, deseaban agradarle. ¿Ese es nuestro anhelo hoy? ¿Ese es nuestro anhelo? Deseaban agradarle, deseaban obedecerle, deseaban disfrutar de una comunión con Dios. Pablo dice a los filipenses, para mí el vivir es Cristo. La profundidad de esta palabra, hermanos, para mí el vivir. Toda mi vida es Cristo, toda. No solo parte de ella, no solo los días domingos, sino que cada día de la semana, cada hora de mi vida es para nuestro Señor. Eso es vivir para Cristo. Y realmente nosotros vivimos teniendo a Dios en primer lugar. ¿Le queremos agradar? ¿Le queremos obedecer? ¿Deseamos glorificarle?
¿Lo hacemos o simplemente lo decimos? ¿Sabe? Voy a dar un ejemplo un poco fuerte. ¿Cuántos matrimonios hoy en día en las iglesias? ¿Cuántos matrimonios que asisten regularmente a las iglesias? Algunos de ellos incluso hacen clases, dirigen, son parte del coro. Algunos presiden algún departamento. Pero legalmente, esos matrimonios, legalmente, ante las autoridades, están intencionadamente haciendo mal uso del requisito legal de la cesación de convivencia. Y en la iglesia están juntos, porque la cesación de convivencia quiere decir que ante la ley ya no son matrimonio. No se han divorciado legalmente, pero han informado que ya no están bajo el mismo techo, que ya como pareja, como matrimonio, no están juntos, no están funcionando, y todo eso lo han hecho simplemente para recibir beneficios de las ganancias o de las garantías que el Estado da a las personas que están en esta situación. Bonos, becas para los hijos, recursos, porque incluso el declararse en esta situación hoy en día significa bajar el puntaje de la ficha social. Por lo tanto, hasta pueden postular a casa. Y tenemos varios matrimonios, muchos matrimonios en nuestras iglesias que están bajo esta condición. En otras palabras, hermanos, están mintiendo. Y están viviendo una vida de mentira. En la iglesia están mostrando algo, a su familia están mostrando algo, pero ante la ley están diciendo otras cosas. ¿Eso es vivir para Cristo? ¿Usted cree que eso es vivir para Cristo? Claro que se dice que Dios es lo primero, pero ¿dónde queda la fe en Él? Se nos olvida que dice que Dios va a proveer todo aquello de lo que tengamos necesidad. Tenemos que hacer triquiñuelas legales para recibir lo que necesitamos. Para mí, el vivir es Cristo. Muchos se saben este versículo de memoria. Algunos se lo saben en griego, otros se lo saben en hebreo, incluso conozco algunos que se lo saben en arameo. Pero, ¿se vive de acuerdo a ello? No basta con sabérselo. ¿Se vive de acuerdo a ello? Y hay otro punto que tratar acá respecto a esta primera prioridad que es Dios. Efesios 5, 15 y 16 dice: mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Es otro versículo totalmente conocido, ¿cierto? Totalmente conocido. Pero sabe que para muchos el tiempo, las capacidades, las posesiones y las riquezas que hay para Dios son aquellas que sobran. Aquellas que sobran. Si me sobra dinero, si me sobra el tiempo, yo sirvo a Dios. No lo decimos, pero se hace. No lo decimos, pero lo hacemos. Hermano, ¿quién controla nuestro tiempo? ¿Yo? ¿Otros? ¿Las circunstancias? ¿O Dios? ¿Quién controla nuestro tiempo? Porque si es Dios, entonces sabremos sin problema determinar qué actividades en mi vida van primero y cuáles van después. Y ojo que no estamos diciendo que siempre será primero y serán primero las actividades de la iglesia, como tampoco estamos diciendo que siempre van a ser primero las actividades del trabajo. Si Dios domina nuestro tiempo, nos dará la sabiduría para elegir. Para elegir. Debemos comprender que el tiempo que tenemos no es nuestro. Somos administradores de nuestro tiempo. Y sabe, absolutamente todos tenemos el mismo tiempo. Hace algunos años atrás, bueno, bastantes años atrás ya, hicimos una entrevista en un congreso de Junat a varios de nuestros pastores. Y la pregunta que le hicimos fue: ¿cuántas horas debería tener su día? Y sabe, algunos dijeron 28, otros dijeron 30 y algunos dijeron 26, pero ninguno de nuestros pastores dijo 24. Ninguno dijo 24.
Y yo le pregunto ahora a ustedes, ¿cuántas horas necesitas en tu día? ¿26, 28 o 30? ¿Cuántas horas necesitas? Lamento decirle que Dios nos ha dado 24 horas por día a cada uno. Ni más ni menos. 24 horas al día a cada uno. Por tanto, la expresión que usamos habitualmente, ¿no es cierto? Esta expresión de, es que yo ya no tengo tiempo. Yo ya no tengo tiempo, es completamente equivocada. Es completamente erróneo. Y esa expresión más bien denota que en verdad no estamos sabiendo usar o administrar el tiempo que Dios nos da. Porque todos tenemos el mismo tiempo. Todos, simplemente todos, tenemos el tiempo suficiente para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios nos dio un tiempo para cumplir su voluntad y debemos saber administrar ese tiempo de acuerdo a nuestras prioridades. Dios espera que tengamos tiempo para Él, para adorarlo, para tener una relación con Él, leyendo la Biblia, compartiendo la palabra, en tiempo de congregación. Y sabe, hay ocasiones en que nos encontramos con muy poco tiempo para Dios, con muy poco tiempo para Él. Pero en ese mismo periodo, a veces, hemos conseguido hacernos tiempo para realizar algún hobby que me encanta, que me gusta. Pero tiempo para Dios, no lo he logrado conseguir. ¿Sabe por qué? Porque esto es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. Es un asunto de las prioridades que hay en tu corazón y las prioridades que hay en mi corazón. Si tenemos un problema de tiempo, hay que revisar hacia dónde están inclinadas nuestras prioridades. Si al trabajo, si a la persecución de comodidades, a la persecución de bienes, o están realmente encaminadas a Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos en Facebook, en Instagram, en WhatsApp? El tiempo no El tiempo no lo encontramos botado en la calle. Debemos aprender a planificar nuestras actividades, porque nunca tendremos oportunidad de recuperar el tiempo que ya pasó. Y no olvidemos nunca que Dios nunca nos va a demandar algo que no podamos hacer. Y Dios tampoco nos va a pedir algo para lo cual no tengamos tiempo para hacerlo. La administración del tiempo es transversal. La administración del tiempo es transversal. Afecta nuestras prioridades. Afecta mi primera prioridad, que es Dios, que es mi relación personal con Dios. Y también afecta mi segunda prioridad, que es mi familia. ¿Sabe? Recuerde que no tener un orden en nuestras prioridades nos lleva a tomar decisiones incorrectas, a cometer errores dolorosos, desperdiciar el tiempo y afecta nuestra relación familiar. Si yo les preguntara a ustedes qué es el Facebook, qué es Instagram, lo más probable es que todos me podrían responder, me van a decir RRSS, redes sociales. Si a todos les preguntara, hermano, ¿qué tipo de música no se debe escuchar en una casa cristiana? Lo más probable es que todos, un ejemplo, me dirían el reggaetón. Si les dijera qué tipo de conversaciones no tenemos que tener, o qué tipo de chistes no debemos hacer, todos sabríamos qué responder. Pero ahora yo le quiero preguntar algo más personal. Si yo te preguntara, hermano, ¿cuál o nómbrame un sueño no cumplido de tu esposa, que tu esposa aún no lo ha podido cumplir y le desearía cumplir? ¿Me podrías responder? Si te preguntara por el nombre y apellido de tres amigos, buenos amigos de tu hijo en el colegio, ¿me podrías responder? Si tienes que elegir entre ir solo a una actividad, a una reunión especial en la iglesia, un día de la semana, si tuvieras que elegir entre eso o estar en casa para celebrar el cumpleaños de tu hija o de tu hijo, ¿qué eliges?
Es difícil la pregunta. Difícil la pregunta. Recuerda el orden de las prioridades. Dios, mi relación personal con Él y mi familia. Y debemos tener una cosa súper clara, sobre todo los hombres. Tenemos que tener muy claro que los padres ausentes no son solo los que no están bajo el mismo techo que sus hijos, sino que también son padres ausentes aquellos que no les prestan atención, que no pasan tiempo con ellos, que no tienen conversaciones incómodas con sus adolescentes, los que no saben qué piensan, qué les gusta, y saben que la mayoría de esos padres son felices viendo que los niños hacen lo que ellos les dicen y los niños no se quejan. Ellos les dicen algo y ellos lo hacen. Y los papás están felices porque hacen eso. Hoy en día nuestros jóvenes, nuestros niños están siendo bombardeados por todas partes respecto a su identidad sexual. Internet, la televisión, la música, los artistas, las escuelas los están bombardeando constantemente. Y no podemos pensar ni creer que solo porque mi hijo va a la iglesia, porque toca un instrumento para el Señor, solo por eso está libre de este ataque y que no les afecta. Y no los puede llevar a dudar, porque sabe, estamos suponiendo mal, estamos suponiendo que porque son cristianos están libres de ser atacados. Por eso es importante, y muy importante, que el padre pase tiempo con sus hijos, pase tiempo con ellos, que tengan un referente varonil en casa, que vean su actuar, que sepan cómo piensa, que conozcan sus valores, que conozcan sus principios. Sé que más de uno está pensando que es mejor pasar tiempo de calidad con ellos. Sí, yo no tengo mucho tiempo para pasar, pero el tiempo que paso con ellos es un tiempo de calidad. Y yo quiero preguntarte, ¿qué es para ti la calidad? O la pregunta típica, ¿cantidad o calidad? ¿Cantidad o calidad? Pero defíname qué es calidad. Calidad es que te sientes con ellos, les hables y te escuchen y muevas la cabeza diciéndote que sí a todo. Calidad es ir a la cancha juntos, que sepan que tú estás, que si te necesitan te pueden ir a buscar. ¿Eso es calidad? Y yo quisiera decirle que los niños, cuando son chicos, aprenden mediante la observación, aprenden observando. Los jovencitos, los adolescentes, aprenden haciendo. ¿Qué se requiere para ambas cosas? Se requiere cantidad de tiempo de estar con ellos. A nosotros los hombres en este tiempo nos tocó difícil. Y nos tocó difícil porque hoy vivimos en tiempos de feminismo extremo y no lo podemos negar. Entonces, ¿cuál es la prioridad de nuestro matrimonio? ¿Hacer a toda costa que mi esposa ocupe bien su lugar, un lugar adecuado en la casa? ¿O es amarla profundamente y demostrárselo? Y me van a decir, no, amarla profundamente, demostrárselo, obviamente, no hay dudas. Entonces te voy a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que le preparaste una cena a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un regalo especial? Y a lo mejor todos van a decir, no, yo lo hice ayer, o lo hice este viernes. Pero aquí hay una cosa muy importante que nos afecta a todos, y es qué prioridad realmente tienes. ¿Sabes? Hoy en día hay algo que nos está afectando a los varones cristianos, y tiene que ver con el protagonismo que hoy están tomando nuestras mujeres, tanto en la obra del Señor como en nuestros hogares. Una cosa que nadie nos va a decir abiertamente, y uno porque no queremos escucharlo, y otra porque no nos conviene escucharlo. Nuestras hermanas están más organizadas, están más activas, están más comprometidas, no solo en las congregaciones, sino también en el liderazgo de nuestros hogares. Y ello es única y exclusivamente porque los hombres hemos fallado. Es porque en verdad varias de ellas ya se aburrieron, y se aburrieron del sedentarismo cristiano de los hombres, de nuestro sedentarismo cristiano y de nuestra falta de liderazgo espiritual. Nos duela
como nos duela, esa es la verdad. No hay nada malo en que ellas estén activas y lideren. No tiene nada malo. El problema es que nosotros, los hombres, hemos dejado de hacer lo que nos corresponde. Demos gracias a Dios de que nuestras mujeres nos aman. Yo les decía a los caballeros la otra vez, porque si no nos amaran, no estaríamos teniendo una sociedad de caballeros, estaríamos teniendo una sociedad de divorciados. Y eso es lo que realmente creo que sería. Orden de las prioridades. Dios y mi relación personal con Él. La familia. Las actividades vocacionales, los estudios y el trabajo, y las actividades ministeriales. Y a lo mejor decir, pero ¿cómo el trabajo va a estar antes y el estudio van a estar antes que el ministerio? ¿Sabe? El Señor dice, el que no trabaja, no come. Debemos cuidar, sí, que estas últimas dos prioridades, las vocacionales y las ministeriales, estén equilibradas, mantengan un equilibrio adecuado, porque no debemos olvidar que también debemos ministrar en nuestros trabajos y también debemos ministrar en nuestra escuela. Si tenemos un trabajo que no nos permite hacer nada para el Señor, lo más probable es que ese trabajo no es para nosotros. Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos recibió la palabra, pero el engaño de este siglo, el afán de las riquezas, lo ahogó. ¿Cuál era la prioridad de esa persona? Si no disponemos de tiempo para hacer nuestro devocional, si no disponemos del tiempo para estar con nuestra familia, porque a lo mejor salgo a las 5 de la mañana y regreso a las 10 de la noche, debo pedirle a Dios que me muestre si ese es el trabajo que debo tener y pedirle que me dé la oportunidad para ordenar mis prioridades de forma correcta y para vivir de acuerdo a ellas. Respecto a las actividades ministeriales, no olvidar que existen mandamientos universales para todos los cristianos. Orar, leer y estudiar las Escrituras, alabar al Señor, no dejar de congregarse. Usted no puede, por causa del trabajo en la iglesia, dejar de ir ante la presencia del Señor cada día. Eso no tiene sustituto. Primero su relación personal con Dios y luego la administración a los santos. Hay hermanos que han descuidado esto y han vivido o viven en profundos desiertos espirituales. Podemos afectar nuestra relación con Dios por servir en el ministerio, no teniendo un orden correcto de nuestras prioridades. ¿Es importante, es necesario, indispensable llevar la palabra de Dios a los perdidos? Sí, claro que es necesario, claro que sí. ¿Es imprescindible y necesario edificar a los santos? Claro que sí. Pero la prioridad número uno es su relación personal con Dios. Debemos diferenciar entre el mandamiento y su aplicación. El mandamiento se refiere al fondo, la aplicación se refiere a la forma. Nadie está obligado a pertenecer a un grupo de evangelismo, pero sí todos estamos obligados a compartir la palabra de Dios con otros. Para ir concluyendo, solo algunas menciones y recordatorios. Se deben tener prioridades, se debe tener un orden de prioridades. Ese orden de prioridades debe ser un orden correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Y lo último, que se debe vivir de acuerdo a ese orden. Dios y mi relación con Él, mi familia, actividades vocacionales, actividades ministeriales. Y para cumplirlas, primero debemos ser bíblicos. Estar fuertemente aferrados a la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, estudiarla, interpretarla, pedirle a Dios sabiduría para comprender qué es lo que necesito crecer en mi vida. Debemos ser veraces, que lo que decimos es verdad, que lo que decimos lo hacemos, que creemos y hacemos. Debemos ser pertinentes, debemos saber prestar atención, debemos saber cuándo actuar y cuándo no actuar. Debemos ser compasivos, tener y demostrar amor por las almas, tanto de mis hermanos como también de los demás. Y debemos tener un compromiso y estar comprometidos, primero con Dios, con la familia, con los hermanos, con los creyentes y también con los inconversos.
Podríamos hablar muchas cosas más respecto a las prioridades y seguir profundizando, pero obviamente el tiempo no nos da aquí y ahora. Pero la pregunta es, ¿qué prioridades tienes tú? Hermano, les vuelvo a repetir lo del principio, esto no es una cátedra. Esto es un llamado, es una alerta. Es una alerta a mi vida y es una alerta a la vida de usted. ¿Cómo estamos viviendo en nuestras prioridades? La primera prioridad es mi relación personal con Dios. ¿Está siendo así? Pidámosle a Dios la sabiduría para poder ordenar nuestras prioridades, que sea el orden correcto, y sobre todo para vivir de acuerdo a ese orden. Que el Señor les bendiga y quiero pedir que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque en ella encontramos, Señor, enseñanza para nosotros. Y te quiero pedir por cada uno de los que hemos escuchado esta enseñanza, Señor, que tú obres en nuestra vida conforme a tu voluntad, Señor. Obra en mi vida, obra en la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, para que podamos allegarnos a ti, Señor, buscarte primeramente a ti, porque sabemos que haciendo eso, tú nos guiarás, nos darás la inteligencia, la sabiduría, Señor, para ordenar quizás el desorden que tenemos hoy y sobre todo, Señor, para estar viviendo conforme a tu voluntad. Te pedimos que te quedes en medio nuestro por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.